Es momento de saludar al señor Jorge Garicoche, economista, con quien vamos a conversar justamente sobre la situación por la que hoy día atraviesa nuestro país en materia económica y cómo estamos actualmente en lo que hace a las proyecciones también de cara a las acciones establecidas por parte del gobierno nacional. Ya lo saludamos, buenos días. Buen día, Edgar. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Un gusto Quisiera, poder compartir con usted. Quisiéramos tener en detalle cuáles son las proyecciones que tienen desde su punto de análisis, porque se habla de que la economía caería en atención a esta situación de crisis y que también tenemos que estar pendientes de lo que sucederá después de esto, porque debemos de estar pendientes también del plan y de cómo se reactivaría nuevamente la economía. Sí, ahí hay que partir aclarando lo siguiente, ¿verdad? De que las proyecciones en un entorno de muchísima incertidumbre son muy difíciles de realizarlas, ¿verdad? De hecho, uno observa que muchas de las estimaciones que se han realizado difieren bastante, ¿verdad? En algunos casos dicen que la economía de Paraguay estaría cayendo solo 1%, mientras que otras dicen que estarían cayendo alrededor del 5%. Entonces, esa enorme diferencia ya nos dice que aún utilizando métodos bastante parecidos, salen resultados muy distintos, ¿verdad? Entonces, realmente uno todavía no puede tener con exactitud cómo va a estar ese número de la caída de la economía, pero lo que sí podemos ver es que algunos indicadores tempranos o algunos indicadores adelantados, como le llamamos aquellos que estamos trabajando constantemente en estos números, nos indican ya una caída importante de lo que fue el primer trimestre de la economía y de lo que viene siendo el comportamiento del segundo trimestre. En el primer trimestre uno tuvo caídas muy importantes de las recaudaciones de aduana, de la FED y del indicador mensual de la actividad económica. Esto básicamente tiene casi el mismo comportamiento de lo que es el Producto Interno Bruto. O sea, estaríamos hablando de una caída de la economía en el primer trimestre entre 15 y 20%. Lo que se espera es que este segundo semestre, con el plan de recuperación, eso se nivele un poco, amortigüe esa caída, entonces esa caída no sea de una magnitud tan grande. Parecería que la situación sanitaria de nuestro país tiende a favorecer una pronta recuperación. Esto debemos entenderlo, y la palabra pronta me refiero a un año, a 2 años, ¿a cuánto tiempo? Sí, es un buen punto el que mencionas, Edgar, porque tanto la recuperación sanitaria que siempre está ahí en discusión, ¿verdad? Ahora como uno habrá escuchado, ¿verdad? Que estamos básicamente en esta área metropolitana dependiendo de los resultados que salgan de las muestras que se tomaron en Lambaré. También la economía va a empezar a acelerar su proceso de recuperación en la medida que se vaya fortaleciendo toda esta recuperación sanitaria. Ahora, es bueno enfatizar en que esta recuperación económica no se da de la noche a la mañana y que va a ser un trabajo arduo que vamos a tener que llevarlo para que realmente la economía vuelva a sostenerse en los niveles que se venía sosteniendo, ¿verdad? Acá hay cuestiones que realmente nos tienen que hacer pensar no solo sobre la coyuntura que estamos viviendo, sino sobre la estructura en sí de nuestra economía, ¿verdad? Dependemos mucho de la economía de frontera, Ciudad del Este, Pedro Juan, incluso el movimiento comercial de Asunción dependen mucho de ese movimiento de economía de frontera. Y acá quiero poner énfasis en que si uno mira los números a mayo del año pasado con relación a lo que hoy tenemos, el comercio de reexportación tiene una diferencia de 30 veces más. Para ponerlo de forma sencilla, el año pasado vendíamos 30, ahora vendemos menos de uno. Totalmente. En lo que hace a las acciones encaradas por parte del gobierno, ¿cómo ven este plan de reactivación económica? Porque nosotros vemos que está volcado principalmente a las obras, pero debemos apuntar también a el fuerte
dinamismo que se genera por parte del sector privado, ¿el gobierno tiene la espalda suficiente para poder extender una moratoria y así poder de cierta forma alentar nuevamente a que las empresas puedan generar también un dinamismo importante al sector económico? Sí, a ver, acá vamos a tener que ponernos bastante creativos en cómo empujamos todos juntos el carro. Las obras públicas van a tener un impacto nuevamente importante, fundamental y quizás va a ser el principal como siempre, porque la mayor afectación por esta crisis producida por la pandemia es una afectación a la demanda y tradicionalmente la demanda es potenciada a través de los impulsos fiscales, ¿verdad? En términos sencillos, que el dinero se desparrame en la comunidad y llegue a nuestros bolsillos, ¿verdad? Entonces, la idea de hacer obras públicas es para eso, ¿verdad? Para contratar obreros, insumos nacionales y esa plata vaya circulando. Pero también, por otro lado, hay que pensar en que el hecho de haber ido a una cuarentena muy estricta, y no solo acá, sino en varios países del mundo, hizo que muchas empresas, muchas firmas se paralizasen por completo. Y ese volver a empezar no es tan fácil, se necesita de un empujón. Y ese empujón no es otra cosa que el financiamiento, ¿verdad? Y ese financiamiento, así como decíamos, que ese proceso de recuperación no se va a dar de la noche a la mañana, ese proceso de recuperación podría llevar un año, año y medio, en volver a estabilizar y a tener mayor previsibilidad sobre un flujo de caja. Por lo tanto, ahí vamos a tener que crear condiciones para un sistema de financiamiento que vaya a un plazo mucho más largo que de lo que habitualmente estamos acostumbrados en nuestro sistema financiero a encontrar. De estas cuestiones se está hablando. Yo escuché varias veces ya al ministro de Hacienda y al viceministro hablar sobre estos puntos y realmente vamos a ver, entiendo que mañana se va a estar presentando el plan final o el plan económico que tiene el gobierno respecto a todos estos puntos. Totalmente. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecemos este completo análisis de la economía, de lo que estamos atravesando actualmente y las proyecciones que tenemos a partir de todo esto. Muchas gracias por el contacto telefónico. Un gusto, a las órdenes siempre.